Ahora sí, Dios le bendiga. Buenos días, iglesia. Qué bueno es que el Señor... Balas que pican cerca. Qué bueno que el Señor nos ha permitido, a pesar de la lluvia de ayer, hoy nos regaló este hermoso día y ya la congregación se divide. Aquellos que son más violentos han buscado el sol y los otros la sombra, pero qué bueno que nos podemos volver a encontrar en la presencia del Señor y que justamente sea el Señor quien siga hablando en nuestros corazones. Les voy a pedir que busquen el libro de 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 20, vamos a leer el versículo, y luego sí oramos y damos comienzo a lo que el Señor quiere hablar en nuestros corazones. 2 Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Oramos y luego compartimos lo que el Señor quiere hablarnos. Bendito Dios, una vez más venimos delante de tu presencia, con agradecimiento, Señor, en nuestros corazones por tu fidelidad, porque a través de tu gracia, tu misericordia, nos permites poder venir delante de ti, así como vino María, Señor, a tus pies, a poder escoger la mejor parte, la cual no nos será quitada. Es por eso que oramos, para que en esta mañana, Señor, en este día, sea tu presencia ministrando nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite todo tipo de distracción y eche fuera todo aquello que no provenga de tu Santo Espíritu. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, danos las herramientas necesarias para poder comprender, Señor, tu palabra, y que al momento de poder comprenderla podamos justamente dar frutos por ella, por el cual tú la has mandado, Señor, y que justamente estos frutos puedan ser para alabanza y gloria de tu nombre. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Leíamos 2 Corintios capítulo 5, verso 20, donde dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es un pasaje donde justamente el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios para que podamos ser cartas abiertas. Cartas que el resto de la sociedad en ese tiempo allí en Corinto pueda ver el testimonio de los hermanos de la iglesia y justamente poder acercarse al Señor. Esta es la tarea que el apóstol Pablo daba a la iglesia allá en Corintios y que justamente el Señor nos da a nuestras vidas. Pero hablamos de una tarea que simplemente la pueden cumplir aquellos que forman parte de la iglesia en Cristo. Una persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor, una persona que no ha sido visitada, ¿sí? Y no ha recibido a Cristo en su vida, no puede justamente reconciliar a Dios justamente con el mundo. ¿Por qué? Porque no lo conoce, no ha creído en Él, no ha depositado su confianza, no ha sido instruido en su palabra. Es por eso que este mensaje va justamente para la iglesia, para cada uno de nosotros que con confianza aceptamos al Cristo en nuestros corazones, confiamos y Él justamente perdonó nuestros pecados, nos lavó con su sangre y hoy nos permite ser llamados sus hijos. Somos miembros, como dice Pablo también, los unos de los otros y todos cuerpo, ¿sí? Y justamente Cristo es nuestra cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo. Es por eso que cuando el pastor Alexander hace un tiempo me compartía que tenía que predicar, en mi corazón el Señor ponía justamente esta palabra, ¿no? Y buscando entre mis anotaciones podía ver unos apuntes de una predicación justamente del pastor Alexander en el año 2019, donde él compartía en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, donde vemos esta referencia que el Señor hacía a ser sal y ser luz, ¿sí? Y el pastor compartía que si nosotros, ustedes saben que la palabra dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, si se vuelve insípida, no sirve para otra cosa. Y en estas reflexiones que yo podía notar, el pastor hablaba o mencionaba justamente de que la iglesia, o sea, cada uno de nosotros, estamos puestos, ¿sí? La iglesia de Cristo está puesta en el mundo justamente para influenciar. Y más adelante en esos apuntes podía notar que
justamente una acotación más que ahí mencionaba el pastor, donde decía que si muchas veces nosotros nos volvemos insípidos, es porque hemos dejado de entrar cosas del mundo a nuestra vida. Por eso que el título que hoy ponía o que quería llamar justamente la predicación es Ser Iglesia. Tomar una vez más la conciencia de la importancia que tenemos nosotros. Cuando recién llegamos al Evangelio, recién llegamos a los caminos del Señor, vemos a las personas nuevas los hermanos que recién llegan, predican, evangelizan y van añadiendo, ¿sí? Justamente personas que le van compartiendo la fe, le van compartiendo su testimonio, cómo Dios cambió su vida. Y cuando vemos, tal vez nosotros ya más avanzados en los caminos del Señor, con un largo recorrer, vemos cómo tal vez estas verdades que son tan importantes para nosotros como que van quedando en el olvido. Por eso creo que la idea del Señor en esta mañana, es que volvamos a retomar esta verdad, que podamos hacer hincapié en esto fundamental. No olvidarnos, como dice el versículo, que somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Es por eso que me gusta el verso en donde dice en Santiago, si me quieren acompañar, Santiago capítulo 1, versos 26 y 27, hablando de esta tarea fundamental que tiene la iglesia. Como mencionábamos recién, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos las personas que el Señor, por su gracia, por su misericordia, nos permitió conocerlo para que el reino pueda seguir extendiéndose. Y Santiago, en el capítulo 1, versos 26 y 27, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es por eso que cuando yo podía leer estas anotaciones de la predicación que les mencionaba recién y relacionaba este pasaje con lo que el pastor Alexander mencionaba en el capítulo 5, justamente como que me cerraba la idea, ¿no? Y se los quiero leer en otra versión más actual, donde dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Y acá es cuando retomo justamente este ejemplo que el pastor daba de la sal. Si nosotros perdemos la función que tenemos, si nosotros perdemos la tarea que tenemos por delante, justamente nos dejamos vencer por el mundo. Nuestro trabajo sería en vano. ¿Por qué? Porque como la sal seríamos insípidos. Entonces es bueno que primeramente para ser iglesia debemos ser una iglesia viva. Una iglesia que justamente pueda aferrarse a la palabra y avanzar. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y en cada indicación que justamente nuestro Señor marque, poder actuar. Porque, como dice el versículo, dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada sirve tanta religiosidad. Y en la parte B del versículo 27, dice: ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Es una acción que justamente nosotros como iglesia debemos hacer, debemos tener. Si volvemos a la Reina Valera, dice que si nosotros no hacemos lo bueno, ¿sí? También no tenemos la función. Y ahí se me venía a la mente el versículo, dice que aquel que conoce lo bueno o sabe lo bueno y no le hace, le es pecado. Entonces, para ser una iglesia viva, una iglesia que avance, una iglesia que esté justamente cumpliendo, si podemos decir esta palabra, con los planes del Señor, debemos ser una iglesia que esté cerca para poder escuchar la voz del Señor y para poder servir a nuestro prójimo. Muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿cómo podemos servirte? Y ahí el Señor justamente nos indica, ¿no? Si nosotros podemos servir a nuestro prójimo, también es un servicio para el Señor. Y ahí es cuando la iglesia camina. Y cuando la iglesia camina, comienza a hacer influencia. Muchas veces, o en este tiempo más que nada, entre los jóvenes, adolescentes o los niños, está en común esta palabra ser influencers.
¿sí? Ellos siguen por canales de YouTube y siguen por Instagram y diferentes cosas a personas que son visitadas, sus canales son visitados por miles y miles de personas. Influencian de alguna manera a adolescentes, jóvenes y demás personas. Bueno, la iglesia de Cristo justamente tiene que ser una iglesia que influencie. No dejarse influenciar por diferentes cosas que el mundo hoy pregona o diferentes cosas que se quieran llegar a justamente a apoderar, sino que justamente ser centrados, poner nuestros ojos en Cristo y avanzar. Poder justamente ser influenciantes dentro de la sociedad que nos rodea, dentro aún de la familia, del trabajo, o cuando los chicos tengan que volver ahí a las aulas, aún dentro de la escuela. Es nuestra tarea. Es a lo que Cristo nos llamó. Por eso es que somos representantes. Por eso es que somos embajadores de Cristo. Y la principal función es justamente cumplir esta tarea. Ahora, ¿cómo cumplimos esta tarea? Sirviendo. Pero no simplemente el servir cuando estoy de buena manera, sino que la idea del Señor es que podamos servir siempre y hacerlo con prontitud. Acompáñenme, si así lo desea, al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, en el versículo 11. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si acá podemos tal vez leer entre líneas, vemos esta urgencia que Pablo le transmitía a la iglesia de servirlo, de poder extender la palabra, de poder ser los brazos del Señor, los pies del Señor, y que justamente el servicio se refleje en las demás personas. Que nosotros con nuestro servicio pronto, de buena manera, con diligencia, podamos ser de bendición para el resto de las personas. Y así nuestro testimonio va a poder llegar a influenciar en las personas que tenemos alrededor. ¿No le ha pasado muchas veces en aquellas personas que tienen la posibilidad de trabajar, de que tal vez tuvo una semana complicada en el trabajo? Una semana donde, no sé, tuvo algún roce con algún compañero o alguna indicación de algún jefe, y usted reaccionó de una manera que todos sus compañeros se quedaron mirando como diciendo, ¿no le vas a responder? ¿O no vas a hacer nada? Bueno, en esas ocasiones es cuando somos iglesia y presentamos el testimonio. En esas ocasiones es cuando las demás personas pueden ver que somos sal, que podemos influenciar y que nuestra luz no la escondemos debajo del almud, sino que justamente la ponemos arriba para que todas las personas puedan ver y poder amistar, ¿sí? Poder traer en amistad a las personas, que las personas se puedan reconciliar juntamente con Cristo. Pero para eso nuestro servicio debe ser con prontitud. Fíjense si el Señor hubiese tenido que responder con prontitud, o Pedro, mejor dicho, para traer bien el ejemplo, Pedro tendría que haber respondido con prontitud, y allí en Pentecostés Pedro no se paraba, entonces pasaba a Pentecostés, Pedro no predicaba y predicaba después de Pentecostés. No hubiese causado el efecto que justamente el Espíritu Santo o que justamente el Señor hubiese querido. Es por eso que cuando oímos la voz del Espíritu Santo al servir, lo hacemos con prontitud, confiando de que si Él nos encargó de esa tarea, justamente Él es aquel que nos capacita, es nuestro paracleto, es nuestro ayudador, es aquel que está al lado nuestro, guiándonos para cumplir este servicio que Él nos pide. Por eso que no simplemente ser una iglesia viva, una iglesia cercana que pueda oír la voz, sino que una iglesia que cuando oye la voz responde en un servicio con prontitud, responde con diligencia, y esta es la clave, fervientes en el Espíritu. Muchas veces vamos a tener el deseo, pero si no estamos cerca del Señor, o si no hemos oído la voz del Espíritu Santo en nuestra comunión íntima para poder escuchar bien lo que Él quiere que hagamos, no vamos a poder justamente cumplir el servicio como Él desea. Pero si venimos con prontitud, fervientes en el Espíritu, la tarea la vamos a poder realizar con excelencia y Él se va a poder glorificar en cada una de las personas que justamente podamos nosotros actuar como testimonio. Pero si nosotros venimos, o si escuchamos la voz del Espíritu Santo, si estamos cercanos, y si actuamos con prontitud, pero lo hacemos con reserva,
también no vamos a lograr justamente el propósito deseado. En cada servicio que nosotros realicemos, vamos a tener que dejarlo todo. Y acá, si hay una persona que entra en esta imagen al 100%, es el apóstol Pablo. Cada vez que podemos estudiar la vida del apóstol Pablo, vemos una persona que se entregó hasta la última gota, como comúnmente se dice. Una persona que dejó todo por la causa del Evangelio. Después de haber perseguido a la iglesia, esperando amenaza y muerte, una vez que tuvo el encuentro con Jesucristo, y me encanta esta historia donde dice que él entró a la ciudad, predicó, y lo sacaron afuera, lo apedrearon, le dejaron de pegar porque parecía muerto, él se levantó, se sacudió y una vez más ingresó a la ciudad a predicar el Evangelio. Y se fue a esa ciudad y fue a la siguiente y seguía predicando el Evangelio. Esto es justamente alguien que sirve con prontitud, pero que sirve sin reservas. No guardándose nada, sino que entregándolo todo por la causa. Aun si era necesario, hasta entregar su vida. Esta es justamente la iglesia. Y tal vez parezca un desafío sumamente importante para nosotros. Hasta un desafío tal vez imposible de alcanzar. Pero si confiamos que el Espíritu Santo está con nosotros y si somos la iglesia del Señor, Él como cabeza nos va a capacitar justamente para poder cumplir la función. Hay un versículo, y se lo voy a leer rápidamente, en Efesios, en el capítulo 1, versículo 23. O vamos a leer del versículo 22, donde viene hablando, el apóstol Pablo oraba por la iglesia y decía que no cesaba justamente de orar por ellos, pero el versículo 22 habla de el señorío justamente de Cristo, y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, de la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si nosotros creemos que aquel que todo lo llena en todo, el creador de todas las cosas, el creador del universo, el creador de nuestras propias vidas, aquel que perdonó nuestros pecados está con nosotros, ahí sí vamos a poder servir sin reservas. Ahí sí vamos a ver que aunque a nuestro propio parecer parezca inalcanzable, parezca imposible, si aquel que todo lo llena todo está con nosotros, entonces no tenemos excusas. Porque no será Facundo o no será simplemente la persona que esté sirviendo, sino que va a ser Cristo a través de la persona. Es por eso que como iglesia y teniendo aquel que todo lo llena en todo, no podemos guardarnos reservas. No podemos tener excusas delante del Señor. Y ahora sí, traté de buscar dos versículos o algunos versículos que encierren en su totalidad la vida del apóstol Pablo y que refleje este servicio sin entrega, este servicio a todo corazón, podríamos llegar a decir. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15, el apóstol Pablo resume de esta manera y dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Y todos conocemos, y hace un tiempo el pastor Alexander terminó de predicar esta epístola a los Corintios y demás, y vimos cómo era la relación de Pablo y la relación justamente de los Corintios hacia Pablo. Y acá algo sumamente importante de detallar es que Pablo no se fijaba en el resultado de su servicio. No es que si la iglesia respondía en buena manera para con Pablo, Pablo se iba a esforzar más, sino que más allá, ¿sí?, del resultado que la iglesia podría traer, Pablo aún se iba a gastar. Y si era necesario, era gastarse a sí mismo. Y eso es algo sumamente importante. Si queremos servir sin reservas, tenemos que servir independientemente del resultado. Independientemente de a quién aquello justamente sea nuestro prójimo, a quien le prestemos el servicio, tenemos que saber lo que lo hacemos para el Señor y para el Señor justamente lo hacemos de todo corazón y sin reservas. Me encanta el versículo porque dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. No lo hacía de manera obligada. No lo hacía justamente de mala manera. No, con placer. Gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, sin reserva. Fíjense que era hasta dar la vida del todo, aunque amándolos más, sea amado menos, sin importar el resultado. El apóstol Pablo
servía sin reservas. Y nosotros como iglesia de Cristo, como representantes del Señor aquí en la tierra, debemos hacerlo de la misma manera. Aunque amándolos más, el resultado no sea tan favorable. Segunda de Corintios, también ahí cerquita, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11 al 15. Dice la palabra del Señor: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarlos por nosotros, para que tengáis con qué responder a lo que se glorían de las apariencias y no en el corazón. Versículo 13 dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y acá entramos nosotros. Si Cristo murió por nosotros y en su resurrección nos permitió justamente el poder obtener la vida eterna, si nosotros vivimos por Él, debemos tener esta conciencia. Esto que decía justamente a partir del versículo 13 al versículo 14, donde nos dice: pero si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, no nos deja estar quietos, no nos deja tranquilos en nuestras comodidades como muchas veces queremos estar, sino que nos anima más. Y este amor justamente nosotros como representantes tendríamos que llevarlo como un estandarte, que todas las personas puedan verlo y al verlo nosotros se puedan reconciliar con el Señor, porque nuestro servicio fue sin medidas, fue sin reservas. Me encanta el versículo 14 y 15, dice: pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es por eso que le decimos Señor. Es por eso que lo reconocemos como justamente el Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque si Él murió por nosotros, nosotros vivimos por Él. Y esta es la iglesia que quiere el Señor. Yo cuando tuve la posibilidad de poder pasar por el Instituto Bíblico, que está en la Patagonia, está en Gaiman, esa zona fue fundada sobre justamente los extranjeros, los inmigrantes que venían de Gales. Y en 1904, allí en Gales, hubo un gran avivamiento. A tal manera, de tan magnitud fue este avivamiento que dice que los bares cerraban porque no tenían clientes, los hospitales no tenían pacientes. Aún dice que fue tan importante que no había deportes porque aún los futbolistas no iban para poder predicar el evangelio. Imagínense lo que fue ese avivamiento. Y cuando estos inmigrantes conocieron al Señor en todo este mover, llegaron a la Patagonia Argentina y hay una carta donde una nieta, una chica, le escribe a su abuela, allí todavía en Gales, y le dice que lo que se vive en la Patagonia, lo que se vivía en Gales todavía se vive en la Patagonia. Había sido impactada de tal manera que el Cristo, que su Salvador la había acompañado a la Patagonia, que le escribió de puño y letra esta carta a su abuela, reconociendo que todo lo que se vivía allá en Gales se vivía ahí en el sur de Argentina, se vivía justamente en la Patagonia. Y este avivamiento dice que surgió justamente porque las personas comenzaron a ir a las reuniones de oración. Las personas comenzaron a comprender el privilegio de ser una iglesia viva, de poder tener comunión íntima justamente con nuestro Creador. Dice que a pasar el tiempo esto iba creciendo y creció de tal manera aún acá en Argentina que las reuniones de oración se juntaban con las otras reuniones. Y era tan grande el mover del Espíritu Santo en ese lugar que las personas no alcanzaban a llegar dentro de la capilla, que ya eran impactadas por el poder del Espíritu Santo. Pero esto no es para quedarnos con la perlita de todo lo que se movió el Señor, sino lo quiero compartir justamente para que podamos comprender que si la iglesia
se acerca al Señor, que si la iglesia sirve y sirve sin excusas o sin medidas, se puede encontrar justamente con esto. Y creo que es tarea de nuestro, o por lo menos desafío nuestro, proponernos alcanzar justamente ser esta iglesia. Ser una iglesia viva, que el Espíritu Santo hable y nosotros tener los oídos sensibles, abiertos y responder justamente a lo que el Señor sea. Aún yo tuve el privilegio de poder visitar estas capillas y ellos contaban todo lo que se vivió. De tan grande fue el mover que las calles que hay ahí en Gaiman, si alguno pudo conocer en los pueblitos así, no son calles como, ¿quién diría? San Martín, Belgrano, no. Fue tan importante el mover que las calles se llaman, por ejemplo, Evan Roberts. Son calles de personas que hicieron algo por Cristo. Y yo no voy a decir que Olavarría tenga nombres de personas que hicieron algo por Cristo, pero sí que Olavarría puede tener una iglesia que sea influencia o que sea influenciante en las calles de Olavarría, para que Olavarría pueda conocer justamente de una iglesia viva que avanza, que recorre y que justamente va extendiendo el reino de Cristo. Esa es tarea nuestra. Como decíamos hoy, tal vez un desafío sumamente importante, pero si tenemos a aquel que todo lo llenan todo, no tenemos excusa. Podemos tal vez parecernos a Moisés. No, Señor, pero mira que soy tardo en el habla, y mira esto y mira aquello. Pero cuando comprendemos así como lo comprendió Moisés, que el Señor había escogido su vida para llevar la tarea adelante, lo tenemos que hacer sin reserva. Por eso que, iglesia, le invito a que en esta mañana justamente podamos meditar en esto. Tal vez alguno note este desafío más cerca, o tal vez a otros lo notemos más lejos, o tal vez otros lo noten más lejos. Pero si somos parte de la iglesia de Cristo, cerca o lejos, tendríamos que tomar este desafío para que el Señor pueda seguir glorificándose, para que el Señor pueda seguir avanzando y podamos decir, así como se decía en el tiempo de los apóstoles, que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a aquellos que debían de ser salvos. Esta es nuestra función que tenemos por delante. Buenos representantes del Señor aquí en la tierra, vivos, sirviendo al Señor y haciéndolo sin medida. Amén. Le invito a que pueda ponerse en pie, si así lo desea, que podamos orar para poder cerrar lo que el Señor hablaba en nuestros corazones. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu amor nos constriñe, tu amor nos impulsa. Gracias, Señor, porque tu amor nos lleva más. Independientemente, Señor, de lo desafiante que sea, Señor, justamente esta entrega, lo desafiante, Señor, que sea esta decisión, sabemos que te tenemos a ti, que somos parte de tu iglesia y que tú eres justamente aquel que todo lo llena en todo. Es por eso, Señor, que con confianza venimos delante de ti, pidiéndote que tú te glorifiques, que limpies, que nos purifiques, que trabajes en nuestra vida, Señor, para que podamos ser esta iglesia sin mancha, pura, que podamos ser como tu novia, Señor, a la cual tú vienes a buscar. De tal manera podamos caminar, Señor, apegados a tu palabra, apegados a tu presencia, a la comunión con tu Espíritu Santo, que podamos hacer cartas abiertas leídas por los demás. Y que así tu evangelio, tu palabra, tu reino pueda seguir extendiéndose. Danos sabiduría, derrama de tus dones y tu talento sobre nuestras vidas para poder capacitarnos, para poder entregarnos de lleno para tu iglesia. Señor, gracias. Y si aún alguno de mis amigos se encontraba, Señor, alejado de ti, lejos tal vez de tu presencia, como queriendo ocultar, Señor, que tú no estás aquí, que en esta mañana, Señor, que en este día, tu presencia ministre sus corazones, tu presencia ministre sus vidas, Señor, y que podamos comprender que somos iglesia de Cristo, que somos tus hijos, que si tú moriste por nosotros, nosotros viviremos por ti. Y que tengamos, Señor, el valor, la valentía y el denuedo, como pedía tu iglesia en el libro de los Hechos, para poder predicar de tu palabra, para que señales, milagros y prodigios justamente nos acompañen en la misma. No para buscar justamente estas perlas, sino porque queremos, Señor, que tu reino pueda ser extendido y personas puedan conocerte a ti. Úsanos como herramientas en tus manos para que las personas se puedan volver en amistad con ti y para que se puedan relacionar justamente contigo. Padre, te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén.